Hola, en esta clase vamos a desarrollar algunas conceptualizaciones, aportes teóricos sobre lo que son las políticas sociales, cómo concebimos a las políticas sociales, eh, qué particularidades estas asumen. Para eso vamos a considerar aportes de diferentes autores y haciendo hincapié fundamentalmente en contribuciones que tomamos desde Claudia Danani, que es parte de la bibliografía de la materia. Vamos a ir partiendo de la clase. Acá preparé un PowerPoint para compartir con ustedes estas reflexiones. Les decía que vamos a ir partiendo de, en primer lugar, de concebir a las políticas sociales configurando un campo en el sentido de Bourdieu. Esto nos invita a pensar en, en un campo donde hay diferentes agentes que participan de ese campo. Esos diferentes agentes implican que tienen capacidad de agencia, esto significa que tienen capacidad de ir modelando la orientación que asumen las políticas sociales. También habla de la idea de que si pueden tener estos agentes la capacidad de ir modelando las políticas sociales, que se trata de un campo que es dinámico, es un campo que da cuenta de procesos donde se plasman diferentes actores con capacidad de agencia, como decíamos, y donde cada uno de esos agentes tiene diferentes intereses en juego, que están en juego en ese campo de las políticas sociales. En ese sentido es que podemos pensar al campo de las políticas sociales como un campo complejo, donde se articulan, donde se entrecruzan estos diferentes intereses y donde hay disputas. Es un campo complejo, atravesado por tensiones, atravesados por disputas. Esas esos diferentes intereses y esas diferentes miradas se plasman desde una dimensión teórico-conceptual, por una parte, y por otra parte también se plasman en aspectos vinculados a cuestiones políticas, a cuestiones sociales. Cuando decimos que es un campo donde incluso los sentidos teóricos y conceptuales, esas diferentes miradas, esas diferentes perspectivas de las políticas sociales, también ahí se pueden plantear diferentes perspectivas que pueden estar encontradas, como ha sido, por ejemplo, en determinados periodos donde la mirada de las políticas sociales, como en los años 90, por ejemplo, en la década del 90, donde la política social se la comprendía desde ciertos sectores, incluso desde el gobierno en los años 90, como subsidiaria de las políticas económicas, mientras que hay otros posicionamientos que entienden a las políticas sociales no de manera subsidiaria a la política económica, sino ocupando un lugar de relevancia, y en ese lugar de relevancia, en ese entramado que se entabla entre las diferentes políticas públicas, también modelando las condiciones de vida de la población en su conjunto. Eh, Podemos ver entonces, por una parte, a las políticas sociales en tanto campo. Por otra parte, podemos pensar, y a esto me estaba refiriendo recién, a las políticas sociales como un capítulo de las políticas públicas. También podemos precisar aún más esta idea de las políticas sociales como un capítulo de las políticas públicas, pensando que uno de sus rasgos de sus rasgos y de sus peculiaridades es que es una de las intervenciones sociales del Estado, la de las políticas sociales. Digo una de ellas porque, por ejemplo, la política laboral es otra forma en la que el Estado interviene en lo social. Otra de las particularidades que tiene la política social, además de ser una de aquellas políticas que intervienen socialmente, a través de las cuales interviene socialmente el Estado, una de las particularidades de la política social es que opera en la distribución secundaria del ingreso, opera en la redistribución de diferentes factores, que además
otra de las cuestiones que podemos caracterizar de las políticas sociales es que las políticas sociales contribuyen también a constituir un orden económico, político, social y cultural, eh, y que es necesario a la hora de abordar, de estudiar a las diferentes políticas sociales, ir considerando a estas políticas desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva en términos de proceso, para poder comprender ese, eh, cómo intervienen socialmente, cómo operan socialmente, en ir modelando también, como decíamos, las condiciones de vida de la población. Algo que vamos a ir viendo es algunas precisiones teóricas sobre las políticas sociales, algunos aportes o contribuciones conceptuales. En ese sentido, y basándonos en, como decíamos al principio de la clase, en lo que formula Claudia Danani, apoyándose también en diferentes autores, uno de las contribuciones que ella toma es la de Spin-Andersen. Spin-Andersen trabaja conceptualmente la idea de la política social como parte de los arreglos cualitativos entre el Estado, el mercado y la familia. Podemos pensar en que esos actores implicados en las políticas sociales están vinculados a la provisión del bienestar. Entonces, ¿cómo entender a las políticas sociales? Uno de los aportes que estamos considerando acá es pensar de qué manera interviene el Estado, el mercado, y de qué manera interviene la familia, y cómo se articulan entre sí eh, estas tres esferas en la provisión del bienestar. Algo que señala Danani al respecto es que no es significativo tanto en cuánto opera el Estado, cuánto opera el mercado o cuánto opera la familia, sino en cómo opera el mercado, la familia y el Estado en la provisión del bienestar. Viendo también, como recién destacaba, la necesidad de analizar a las políticas sociales desde una perspectiva histórica y considerándola en términos de proceso, podemos ir viendo cómo en función de las distintas formas de Estado, es que tiene una prevalencia el Estado, el mercado o la familia. Y los modos de articulación, los arreglos cualitativos que se dan entre estas tres esferas en la provisión del bienestar, también son diferentes. Esto lo vamos a ir conceptualizando y lo vamos a ir caracterizando y vamos a ir identificando estos modos de articulación en las distintas etapas históricas asociadas a las distintas formas de Estado y a los distintos modos de intervención en lo social por parte del Estado. Algo que me gustaría, aparte de agregar sobre estos arreglos cualitativos entre el Estado, mercado y familia que propone Spin-Andersen y que Danani rescata de este autor, es cómo también se introduce otra esfera en la provisión del bienestar cuando el Estado se achica, cuando el Estado está reducido en sus funciones. Esto se da aún más en esos casos. No quiere decir que no tenga sentido o que no aparezca también otra esfera en la provisión del bienestar, como son las organizaciones sociales organizaciones de la sociedad civil, a las que me estoy refiriendo. Esas organizaciones de la sociedad civil, una autora como Pilar Arcidiácono identifica también en la provisión del bienestar como otra de las esferas. A lo que me estaba refiriendo recién es cómo cuando el Estado se achica, como ha sido, por ejemplo, en
la década de los 90, o como ha sido en un momento histórico más reciente, como fue el gobierno de la Alianza Cambiemos, esas organizaciones de la sociedad civil asumen un lugar de relevancia también, operan también procurando esa provisión del bienestar. Lo que estoy planteando acá, tomando aportes de diferentes autores, es que esos arreglos cualitativos entre el Estado, mercado y familia que señalaba Spin Andersen pueden también complementarse eh, por esta cuarta esfera, que son las organizaciones de la sociedad civil. En los años 90 particularmente se le ha asignado un lugar de lo que se consideró como el Estado en retirada en los años 90 o el Estado reducido en sus funciones, mientras que, por ejemplo, en otros contextos históricos, como ha sido la etapa que se inició en el 2003 hasta diciembre del 2015 con los gobiernos kirchneristas, el Estado ocupó un lugar de mayor preponderancia, el Estado ocupa un lugar de provisión de bienestar importante, ¿no? Una intervención del Estado que se destacó durante ese periodo. Lo vemos en la actualidad frente a la situación de pandemia, el Estado asumiendo un lugar protagónico en la provisión del bienestar en una coyuntura tan compleja como la que estamos atravesando en la situación de pandemia. Otro de los aportes que consideramos es el de, y que considera Danani en sus materiales, es el régimen, en sus producciones me refiero, es el régimen social de acumulación. Este régimen social de acumulación, Danani lo toma de aportes como Num y de Portantiero, y refiere al entramado complejo de instituciones, de prácticas, de los distintos actores implicados y de las regulaciones que se dan entre esos actores implicados. Ese concepto de régimen social de acumulación vuelve a retomar esa idea de campo con la que iniciamos la clase, de campo de las políticas sociales, lo retoma y nos habla de ese nivel de complejidad que tiene este campo de las políticas sociales. En ese sentido, si pensamos desde un punto de vista de hacer diagnósticos, de estudiar, por un lado hacer diagnósticos pensando a partir de esos diagnósticos qué características tendrá y asumirá la intervención profesional frente a ese diagnóstico que podemos esbozar, o desde un punto de vista de análisis, de investigar a las políticas sociales, tomarlas como objeto de estudio a las políticas sociales, este aporte de régimen social de acumulación nos introduce a pensar esa complejidad de la que hablábamos al principio, de ese campo complejo donde es necesario identificar cuáles son los actores que están participando, cuáles son los agentes que están participando, distinguiendo esa capacidad de agencia, como veíamos, esa capacidad de ir modelando el curso de esas políticas sociales, la orientación que asumen, y sobre esta cuestión ir también pensando cuáles son las instituciones implicadas, cuáles son los aspectos estructurales en los que se asientan las políticas sociales, cuáles son los agentes que participan, que tal vez no están contemplados en la fase de planificación y de diseño de las políticas sociales, pero sí intervienen en la fase de implementación y de ejecución de las políticas, y cuáles son los arreglos que se dan entre estos, cuáles son las prácticas, ¿no?, que se dan entre estos diferentes agentes. Cuando acá estamos considerando entonces esta noción que acabo de plantear de prácticas, pensando esas prácticas como esa compleja unidad conformada por representaciones
podemos pensarlo en términos de representaciones sociales, como sistemas de ideas, de opiniones, de actitudes conformadas sobre un objeto determinado, y los comportamientos. Esas representaciones y los comportamientos van a ir generando esas prácticas sociales. Entonces, ese régimen social de acumulación nos invita a pensar para establecer diagnósticos, para poder planificar una estrategia de intervención frente a ese diagnóstico, de intervención profesional, y por otro lado, como decíamos, desde una mirada más académica y desde una mirada también política, cómo podemos abordar a las políticas sociales, esto nos introduce a pensar en la distinción, como decíamos, de las instituciones, de los agentes y de las prácticas, cómo se van plasmando esas prácticas, y las prácticas concebidas como acabo de señalar, ¿no? Esto nos lleva a pensar, como en relación a lo que recién planteaba, cómo también las políticas sociales van modelándose en acto, ¿no? Hay una autora que se llama, unas autoras que se llaman Chiara y Virgilio, que plantean a las políticas sociales en acto. Esto es cómo se van modelando, cómo se van plasmando en esa fase de ejecución también, y cómo aún en esa fase de ejecución y los actores que van interviniendo también van a ir resignificando esas políticas sociales. Y por otro lado, cómo esos sujetos a quienes se destinan o se orientan las políticas sociales en función de esas representaciones, en función de esos comportamientos y por lo tanto de sus propias prácticas, también van a ir interviniendo a partir de sus propias demandas en qué, cómo se proyectan y de qué manera se conciben a las diferentes políticas sociales atendiendo esas demandas, a las políticas sociales, a los programas y a los proyectos sociales. En ese sentido, también, esto último que acabo de plantear, nos lleva también a pensar cómo la población que se considera destinataria de las políticas sociales también es parte de ese proceso de constitución del campo de las políticas sociales. En alguna bibliografía y en algunos contextos históricos, como los que mencionábamos hace un rato, en los años 90, por ejemplo, se planteaba la población objeto de las políticas sociales, ¿no? La población a la que se orientaban las políticas sociales, como la población objeto, a quienes se iba a dirigir las políticas sociales. Esto, por un lado, es cierto, las políticas sociales se orientan hacia alguna población, puede ser hacia la población en general, puede ser hacia la ciudadanía, puede ser con políticas sociales focalizadas hacia determinados grupos sociales o hacia determinados sectores sociales, pero no puede dejar de pensarse que esa población tiene una incidencia, ¿no?, en ese proceso de constitución de las políticas sociales. ¿Y cómo tiene esa incidencia? A través de lo que recién veníamos formulando acerca de las prácticas que conllevan los sujetos, en tanto sujetos políticos, ¿no?, a quienes están orientadas las políticas sociales. Lo que estuvimos viendo acá es una introducción, lo que estuvimos viendo hasta acá es una introducción a la materia, que nos lleva a pensar en estas cuestiones de la complejidad del campo de las políticas sociales, a distintos aportes teóricos, y esta mirada que hoy estamos esbozando, que estamos delineando y que estamos presentando como un desarrollo inicial de lo que son las políticas sociales, la vamos a ir manteniendo presente para poder ir después
analizando en relación a las distintas formas de Estado, ¿no? Cómo han intervenido estas distintas esferas en la provisión del bienestar, Estado, mercado, familia, e incluso lo que son las organizaciones de la sociedad civil, que aportábamos por sobre el texto de Danani, cómo es el entramado, cuáles son esos arreglos entre los distintos actores y los distintos agentes que participan de las políticas sociales, y esta mirada histórica, esta mirada en términos de proceso de las políticas sociales, que es insoslayable desde nuestra perspectiva, y este otro aspecto que mencionábamos al final de la clase vinculado a los sujetos políticos, ¿no? Los sujetos a quienes orientan las políticas sociales en términos de sujetos políticos, en términos de la capacidad de agencia que también ellos mismos tienen, esos mismos grupos sociales, esos mismos sectores a quienes las políticas se orientan, y cómo redefinen y cómo forman parte del proceso constitutivo de las políticas sociales. Bueno, por acá dejamos en esta clase y vamos a continuar profundizando sobre estos aspectos en las siguientes.